Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial. Comencemos. Una noticia de prensa asociada indica de que el domingo una comisión de expertos en derechos humanos presentaron sus conclusiones y sus hallazgos más recientes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En su presentación, que aparentemente fue bastante extensa, acusaron al ejército ruso de haber cometido violaciones y otros actos sexuales violentos contra mujeres entre los 19 años de edad hasta los 83 años de edad. También hablaron de que se cometieron actos de tortura mediante descargas eléctricas donde muchas personas fallecieron durante estas torturas. Durante esta audiencia, que fue abierta, aparentemente no se apareció ningún representante para defender a Rusia. El equipo investigativo además indicó de que sus hallazgos mostraron que se cometieron crímenes por ambos bandos, pero que el ejército ruso cometió muchos más abusos de mayor crueldad comparado con el ejército de Ucrania. En Nagorno-Karabaj, durante la noche del lunes, hora de Azerbaiyán, una potente explosión ocurrió en un depósito de combustible cerca de la capital regional de ese enclave, donde se dice que hay más de 200 personas heridas, donde muchas de ellas están en estado de gravedad, donde las primeras noticias es que se reportan por lo menos que 20 personas han fallecido en esa explosión. Se dice que la explosión ocurrió mientras esas personas estaban haciendo fila para comprar combustible con el propósito de huir hacia Armenia. No se ha reportado si fue un accidente o si fue un acto criminal. Hasta ahora miles han huido del enclave y se está diciendo de que más de 13,000 personas que son de descendencia de Armenia están en proceso de huir o han huido del enclave conocido como Nagorno-Karabaj. En otra parte del mundo, el presidente de Corea del Sur, en su mensaje que le dio a las tropas del país durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, en reacción al acercamiento que ha tenido Corea del Norte con Rusia recientemente, se ha comprometido para fortalecer las fuerzas militares del país y le solicitó a los soldados de que cada día entrenaran más duro para prepararse para una eventual guerra, donde también amenazó a Corea del Norte, indicando de que Corea del Sur va a tomar represalias de inmediato contra cualquier provocación de Corea del Norte, y si Corea del Norte utiliza sus armas nucleares, el régimen de Kim Jong-un llegará a su fin, debido a las alianzas que tiene Corea del Sur con los Estados Unidos. En adición, el presidente de Corea del Norte indicó de que la obsesión de Kim Jong-un con las armas nucleares lo que ha hecho es rebajar la calidad de vida de sus ciudadanos, aumentando su sufrimiento, su pobreza y la opresión en ese país. Durante su mensaje hubo un desfile militar donde desfilaron tanques, misiles y otros armamentos que ha obtenido Corea del Sur. Moviéndonos ahora al continente americano. Según prensa asociada, el gobierno de los Estados Unidos se está moviendo a la etapa de crisis, debido a que no se ha aprobado todavía el nuevo presupuesto, donde según este medio noticioso, los extremistas de ultraderecha quieren quitarle muchos beneficios a millones de norteamericanos. Con un poco de suerte, se espera que durante la noche de hoy y el día de mañana se pueda resolver esta batalla entre los tres partidos. Y digo los tres partidos porque uno es el Partido Demócrata, el otro es el Partido Republicano y el otro es el Partido Ultraderechista, donde me atrevo a decir que muchos de ellos son seguidores del trumpismo, que como saben se ha convertido en un movimiento en esa nación.
y posiblemente es el movimiento más poderoso dentro del Partido Republicano, ya que el expresidente Trump continúa estando en la delantera como el preferido por ese partido para ser presidente en el año 2024. En el medio de esta batalla de presupuesto que se está desarrollando en los Estados Unidos, la representante ultraderechista de nombre Marjorie Taylor Greene en una entrevista indicó de que estaba redactando una declaración de guerra contra los carteles del país de México y que espera que sea aprobada, pero no indicó cuál es su definición de esta guerra en contra de los carteles que primordialmente se encuentran dentro del suelo de México y que son ciudadanos de ese país. Así que no sabemos si esta señora está solicitando una invasión por parte del ejército de los Estados Unidos al país de México, similar a como ocurrió en el año 1916, cuando el ejército de los Estados Unidos entró a suelo de México para buscar a Pancho Villa, que fue una incursión que fracasó. Según prensa asociada, con respecto al ataque a la comandancia de la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol, se indica de que todavía Rusia no se ha expresado con respecto a los alegatos de que más de 30 oficiales fallecieron en este ataque y que también falleció el almirante Sokolov, que es el comandante de la flota naval rusa del Mar Negro. Aparentemente Rusia ha mantenido la historia de que solamente un soldado falleció en este ataque. Pero por otro lado, se publicó un video donde aparentemente aparece el almirante Sokolov, que está presente en una reunión de forma remota a través de una videoconferencia. En los segundos que se ve este video con el almirante Sokolov, no se ve que esté interactuando con los miembros que están en esta reunión. La información adicional a este respecto es que las agencias de inteligencia de Ucrania están investigando este video. Del periódico de la agencia noticiosa rusa llamado TASS, lo que voy a comentar en la noche de hoy es que Rusia está diciendo de que va a castigar al país de Canadá por sus acciones hostiles en contra de Rusia, incluyendo la expansión de las sanciones contra los rusos, y también por haber honrado la figura de un colaborador ucraniano que era nazi, donde, como sabemos, el político que honró la figura de esta persona de apellido Yunka, al enterarse del pasado de esta persona, pidió perdón y puso su renuncia como miembro del Parlamento de Canadá. Otras noticias que debemos mencionar debido a su importancia internacional dentro de las novedades que ocurren en los Estados Unidos es que el expresidente Donald Trump en su red social insinúa de que se debe ejecutar al general Milley por traición, por haber confabulado con los chinos. El general Milley admitió ante el Congreso en el año 2021 de que le había indicado al gobierno de China de que el presidente Trump no se estaba preparando para un ataque nuclear en contra de su país al finalizar su presidencia. Este tipo de conversación entre fuerzas armadas de diferentes países, como China o con Rusia, ha sido común durante muchos años para asegurarse de que una mala interpretación no conduzca a una debacle nuclear. Posiblemente el general salvó a los Estados Unidos y a nosotros, porque siempre existe la posibilidad de que si un enemigo interpreta que va a ser atacado, puede optar por atacar primero, porque el que golpea primero golpea dos veces. El expresidente Trump alega que este acto de traición por parte del general lo único que hizo fue poner en riesgo a los Estados Unidos con una guerra en contra de China.
Yo personalmente no entiendo cómo decirle a un país que es una potencia nuclear que no hay intenciones de atacarlos y que eso tenga como consecuencia o como reacción de ellos que ataquen por algo que no está sucediendo. Como les indiqué, esto es común entre ejércitos contrarios, hablar y explicar lo que está sucediendo para evitar cualquier malinterpretación, donde surja un incidente lamentable. Y cuando hablamos de potencias nucleares, estamos hablando del fin del mundo como lo conocemos. Recordemos que durante la administración de Donald Trump, debido a su política hostil en contra de China, China fortaleció su programa militar, donde también anunció de que iba a aumentar su poderío de cabezas nucleares para que sobrepasara las 1.500 cabezas nucleares. Por otro lado, un representante republicano llamado Gosar de Arizona también está solicitando que se ejecute al general Milley, diciendo de que es un traidor a la patria porque fue responsable, según él, sin tener absolutamente ninguna evidencia, más que una teoría de conspiración de que el general y la presidenta de la Cámara, la señora Pelosi, hicieron un complot para que la respuesta al asalto al Congreso se retrasara. Gosar se refirió al general como el general que promueve la sodomía y que debería ser ahorcado. Esto nos deja ver cómo está la salud mental o el grado de demencia de algunos políticos. Utilizó la palabra sodomía debido a que hoy día se puede ser gay y estar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así que yo supongo que aunque la Constitución dice de que el discrimen no puede existir en los Estados Unidos, si fuera por este político, se estaría castigando a los gays de la misma forma que se castigan bajo la ley musulmana conocida como la ley Sharia, donde bajo esa ley ser gay se paga con la muerte. Durante la administración del expresidente Donald Trump se hizo común que él hablara en contra y de forma denigrante sobre sus generales. Yo tengo un hermano de mi padre enterrado en un cementerio cerca de París que falleció durante la Segunda Guerra Mundial en la invasión del día D. Y yo personalmente no me puedo olvidar de un artículo que salió publicado en el año 2020, donde en la visita de Donald Trump a París en el año 2018 se refirió a los soldados que estaban sepultados en ese cementerio como unos idiotas, como unos perdedores. Yo supongo que el general Milley debe estar consciente de que si Donald Trump gana en las elecciones para ser presidente en el año 2024, donde Trump ha prometido venganzas, supongo que Trump tratará de que el general Milley sea procesado por traición para que sea ejecutado, para usarlo como ejemplo de lo que le puede pasar a sus generales si no son 100% fieles al señor Donald Trump. Viajando ahora a la zona de Asia, parece que vienen buenas noticias. Y estas noticias son que 3 naciones que han sido enemigas se van a reunir para hacer diferentes tipos de negociaciones que podrían ser de beneficio para la paz en esa parte del mundo. Y me refiero a una reunión que se va a efectuar entre Japón, Corea del Sur y China, donde en el pasado Japón era enemigo de Corea del Sur y de China producto de la Segunda Guerra Mundial. Y China se hizo enemigo de Corea del Sur en el momento que se puso a respaldar a Corea del Norte. Así que estos 3 enemigos se van a reunir en una mesa para llegar a unos acuerdos que esperamos que sean positivos. Lo único que a mí me preocupa es la propaganda de China
que comenzó hace unos pocos años atrás para que los países de Asia reconozcan que son asiáticos y como son asiáticos deben estar unidos entre sí y alejarse del occidente. Y cuando hablo del occidente me refiero al continente americano y al continente europeo. Viajando ahora al Medio Oriente, Arabia Saudita se compromete en desarrollar su propia energía nuclear y ya anunció de que todas sus facilidades nucleares van a estar sujetas a las inspecciones de la Agencia Internacional Nuclear de las Naciones Unidas. En las noticias de ayer no mencioné una noticia relacionada a un alegado ataque contra la Embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos, donde algunos informes indican de que se arrojaron contra la embajada 2 cócteles Molotov. Este alegado ataque fue el domingo, al caer la noche, y alegadamente solamente una persona participó en este incidente, aunque los cubanos están acusando a grupos anticubanos dentro de la nación americana. Según el incidente filmado por una de las cámaras de seguridad de la embajada, solamente un individuo vestido de negro le prendió fuego a la mecha de las bombas Molotov y aparentemente las lanzó al segundo piso. Esta embajada, a diferencia de muchas otras, no tiene guardias de seguridad armados custodiando la estructura. Lo que no podemos aceptar es que el gobierno de Cuba acuse a grupos anticubanos dentro de la nación americana sin saber si eso fue así o si esto fue un acto de una persona solitaria. Aunque tenemos que entender de que en este mundo de mentiras el ataque siempre pudo haber sido por parte del propio gobierno de Cuba. Con respecto a lo que mencionamos anteriormente sobre el conflicto entre Filipinas y China, donde China ha localizado una barrera de boyas en el atolón de Manchilok, que es territorio legalmente reconocido por la Corte Internacional de La Haya, que es de Filipinas. El Ministerio del Exterior de China envió un mensaje a Filipinas indicando de que le aconseja de que no provoque problemas territoriales, que el atolón Huangyang Dao, que es el nombre que China le da a este atolón, donde en ese mensaje China le dice a Filipinas que ellos tienen soberanía absoluta, indiscutible, sobre ese atolón, donde China vuelve con su argumento de que como ese atolón alegadamente le pertenecía hace siglos atrás, todavía en el presente sigue siendo de China, donde precisamente ese planteamiento de que lo que fue de ellos en el pasado sigue siendo de ellos, no fue aceptado por la Corte Internacional de La Haya. China indica de que va a defender firmemente la soberanía de los derechos e intereses marítimos de ese atolón, porque ese atolón le pertenece a China. Les voy a poner en la pantalla dónde es que queda este atolón, con su nombre británico, donde la costa que ven a la izquierda es Vietnam y la isla que ven a la derecha son las Filipinas. Si nos ponemos en la posición de que para evitar cualquier tipo de conflicto es aceptable de que China o cualquier otro país como Rusia, que en estos momentos está invadiendo a Ucrania, que dicen que lo que fue mío sigue siendo mío, entonces no nos podemos poner en una posición de que también sería aceptable que con la misma excusa de que lo que fue mío sigue siendo mío, se vea con buenos ojos que España reclame que todo el territorio en Hispanoamérica conquistado por ellos sigue siendo de ellos. Y voy a ir un poco más allá con España, que dice que todo el oro que hay en sus galeones hundidos,
que ese oro sacado de países hispanoamericanos es de ellos. Y yo digo que no, que ese oro le pertenece a los indígenas de los países que fueron arrasados por los conquistadores españoles. Regresando a la zona del Oriente Medio, en Israel, mientras Netanyahu está tratando de negociar la paz con el príncipe Salmán, el grupo ortodoxo, conocido como Rosh Yehudi, está coordinando un día de oración en Tel Aviv durante las actividades de Yom Kippur, donde el controversial Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, retó a los palestinos de conducir un acto terrorista durante esta actividad de oración. Durante los últimos días, entre Cisjordania y la Franja de Gaza, el ejército de Israel le ha quitado la vida a más o menos un palestino diariamente. Se podría decir que Ben-Gvir está buscando que ocurra un evento trágico durante estas actividades para así tener una excusa de poder entrar con todo su ejército, no solo en la Franja de Gaza, no solo en Cisjordania, sino también en el Líbano, para intentar destruir de una vez y por todas a estos grupos que Israel cataloga como terroristas, y donde muchos palestinos catalogan a estos grupos como patriotas que luchan por el territorio palestino. Recordemos que Ben-Gvir fue una de las personas que dijo que no considera que los palestinos sean seres humanos. En asuntos fronterizos, que es uno de los temas que debe ser motivo de conflicto en la negociación del nuevo presupuesto para el gobierno federal de los Estados Unidos, se indica de que se ha creado un ambiente de miedo entre los migrantes que están varados en la frontera entre México y Estados Unidos, debido a un acuerdo entre Casablanca y el gobierno de México de comenzar a deportar indocumentados en suelo de México, de regreso a sus países de origen, para disminuir la cantidad de migrantes que se están acumulando en la frontera entre los dos países. Para terminar las noticias en el día de hoy, en estos momentos se está desarrollando una situación muy peculiar en Centroamérica, donde el primer ministro de Costa Rica ha puesto el país en emergencia nacional debido a una enorme ola de migrantes que están cruzando ese país en rumbo a la frontera de los Estados Unidos, donde simultáneamente la red mexicana de trenes ha suspendido por lo menos 30 viajes de los trenes utilizados de forma ilegal por estos migrantes para llegar del sur de México al norte de México, donde estos trenes han sido bautizados con el nombre de la bestia. Y utilizo la palabra ilegal porque los migrantes se montan en estos trenes como polizones, donde viajan en el techo o en la parte superior de estos trenes a la intemperie, arriesgando sus vidas. Según la empresa Ferromex, la cantidad de migrantes en tránsito es tan grande que el riesgo de fallecer en la travesía aumenta grandemente, y para evitar esas muertes han suspendido los viajes de estos 30 trenes. Se dice que la mayoría de estos migrantes son colombianos y venezolanos, y para mí eso es una evidencia más de que los gobiernos de Sudamérica han fracasado. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 24 horas. Recuerde compartir estos videos y de recomendar este canal, porque su recomendación es la fuerza mayor que nos hace crecer. Gracias por los Super Thanks. Y gracias a todos los que se han hecho miembros de la zona privada del canal, convirtiéndose en patrocinadores de este esfuerzo noticioso. Me da un like y nos vemos cuando repasemos las próximas noticias.